Yo soy de la generación que creció con la Play 1 y sobre todo con la Play 2. Esta fue una de las mejores consolas que no daban problemas, aguantaban un montón, te podías tirar toda la tarde jugando, que se calentaba pero no le pasaba nada, no había que actualizarla, no daba ningún problema, de hecho todavía la tengo y funciona perfectamente. Pero lo mejor de la Play 2 era esto con diferencia, el logo. Que cuando enseñabas la Play 2 por primera vez, primero enseñabas el logo. Mira cómo se gira, lo puedes poner así o así. Y luego ya enseñabas los juegos, cómo se veía el mando y cómo se jugaba. Pero bueno, esto del logo fue una pasada en su día. Algo muy bueno de la Play 2 es que era retrocompatible. Y resulta que si tú tenías la Play 1, pues te valía prácticamente todo. La memory card, los juegos, los mandos, todo. Y yo jugaba pues los típicos juegos que jugaba todo el mundo. Tekken 3, el FIFA, el Harry Potter. Bueno, y lo típico, el Gran Turismo. Pero hay dos juegos que marcaron la diferencia en mi generación. Fue el Need for Speed y el San Andreas. Y luego con la Play 4 pues más de lo mismo. El Tekken 7, el Need for Speed y el GTA 5. Pero de estos juegos el mejor sin duda fue el San Andreas. Y a mí me apetecía jugar al San Andreas, pero con los mejores gráficos posibles. Porque dicen que lo van a sacar remasterizado y todo, pero bueno, me apetecía jugar al original. ¿Qué pasa? Que algo que no me gusta nada de la Play 4 es que todos los juegos que tengo, mando y memory card, no me vale para la Play 4. Entonces, si tengo los juegos estos viejos, o tengo la consola vieja o prácticamente no puedo jugar. Y eso es algo que no me gusta nada. Y aquí es cuando aparece la Xbox. También se le llama Xbox, pero en España toda la vida se la ha conocido como la Xbox. Porque yo de Xbox nunca he jugado y conozco mucha gente que no sabe nada de Xbox, ni los modelos, ni nada. Pero siempre se ha escuchado que tiene muy buenos gráficos. Y siempre había alguien en la clase que decía, no, yo tengo la Xbox. Pero nada, casi todo el mundo tenía Play. Al menos en España. Y estoy mirando y donde mejor se ve el San Andreas es en Xbox. La verdad es que no tiene mucho sentido tener la Xbox de última generación para jugar a un juego de hace casi 20 años. Pero es que se ve muy bien y se disfruta un montón. Y aquí empieza la historia con Xbox. Y esta sí que es retrocompatible con los juegos viejos. Pero eso tiene truco, que luego veremos, porque primero vamos a ver el unboxing. Totalmente digital. Esto es algo muy importante que tenéis que tener en mente con esta consola. Por la parte trasera te pone un catálogo de juegos y así más o menos te haces una idea de los juegos que puedes jugar con esta consola. Viene con unas pestañas para abrir la caja, un abre fácil de estos. Pero que sepas que cuando abres la pestaña se lleva las letras, así que si lo quieres leer, léelo antes de abrirlo. Viene con el cable HDMI y el cable de corriente. También trae un librito y en el otro lado trae el mando. Que si vienes de Play el mando lo vas a ver súper raro. Y luego trae dos pilas, porque el mando va con pilas. Que esto dices, ¿con pilas en el 2021? Pero luego te das cuenta de que es mejor, porque te ofrece más opciones. Le puedes poner pilas normales como la que trae. Le puedes poner pilas recargables. O también le puedes poner una batería que venden por ahí en páginas tipo AliExpress o Amazon. Unas baterías que son para el mando y funciona como el mando de la Play. O si no, no le pones nada y lo enchufas directamente a la Xbox y funciona con cable. Y el tema este de pilas o baterías recargables tiene una tapita. No es como el mando de la Play que para la batería tienes que desmontar todo el mando. Aquí lo tienes todo a mano. Yo estoy acostumbrado al mando de la Play. El mando de la Play 2 y el mando de la Play 4 más o menos siguen la misma línea. Son iguales y tienen los mandos iguales. Cuadrado, círculo, triángulo, los joysticks abajo y las flechas arriba. Más o menos siempre es lo mismo. Y ahora llegas al mando este que pones X, B, un joystick abajo, otro arriba y luego de repente a veces te dice pulsa LT, LB y no sabes dónde está esto y lo ves muy raro. Pero bueno, al final a la que juegas un rato ya más o menos al final te haces con el mando. Para mí es más cómodo que el de la Play. Sí que es verdad que se nota un poco así el tacto más de plástico, pero bueno, a mí el de la Play cuando era nuevo me dio problemas. Tuve que abrirlo, limpiarlo y estaba nuevo.
Este de momento va bien. La consola tiene un diseño muy minimalista, muy simple, muy limpia y es muy compacta. Toda lisa, rectangular, la verdad es que me gusta mucho el diseño este. Por la parte trasera tiene todo el tema de conexiones y el más importante es el de la expansión, que eso sería algo así como la memory card de Play. Por los laterales tiene rejilla y por la parte de abajo también tiene rejilla. Por esta rejilla se entra el aire y sale por el círculo negro que tiene un ventilador ahí. Y esto es importante saberlo para que cuando coloquemos la consola en casa, en el mueble al lado de la tele, no tapar la salida ni la entrada de aire. Bueno, conectamos la Xbox, ponemos el cable de corriente, el cable de HDMI y la encendemos. Primero tendrás que poner la Xbox con tu móvil, lo tienes que enlazar y bueno, esto es muy fácil y intuitivo, simplemente seguir las instrucciones y ya está, pones el idioma, la región, te haces un perfil y ya lo tienes. Tarda un poquito, pero bueno, es fácil. Y luego como veis el menú mola mucho más que el de la Play, tiene muchas más cosas, ajustes, bueno, el menú a mí me gusta más que el de la Play, pero sí que es verdad que el de la Play como es más simple, pues hacer las cosas más rápido. Cuando empiezas con la consola tienes que actualizarla. Y aquí tengo que decir que la consola se quedó pillada. Puse la última actualización y antes de que pusiera completa, se quedó a 99 con algo y se quedó pillado. Tuve que reiniciarla y ya está, ya no me ha pasado más. Y esto que estáis viendo es el Game Pass. Para que os hagáis una idea, el Game Pass es como Netflix. Tú pagas cada mes y puedes jugar a todos estos juegos. Los juegos los van cambiando, o sea, el catálogo de juegos no siempre es el mismo. Pero bueno, y como veis algunos juegos son de Xbox 360. Y esto es porque es retrocompatible, que es precisamente lo que yo quería. Pero claro, a mí eso me interesa porque yo no tengo ningún juego de Xbox. Pero el que tenga la Xbox vieja, la 360 o otra, y tenga muchos juegos, no le va a interesar tanto porque la serie S no tiene para meter juegos, no tiene para meter CD. Entonces, o se los vuelve a comprar en formato digital, o si están en el Game Pass, puede jugar en el Game Pass, pero los juegos físicos no le van a valer a esta. Y como veis hay un montón de juegos y hay mucha variedad. Los que pone X y S son los que están adaptados a la nueva generación, pero puedes jugar a todos. A ver, esta consola tiene 512 GB de memoria. Entonces eso, cuando estás jugando, pues se nota, porque si pones muchos juegos, pues al final te quedas sin memoria. Para haceros una idea, mirad los juegos que yo tengo y la memoria que estoy ocupando. Bueno, yo tengo estos juegos instalados. Uno se está instalando, el único que tengo comprado es el San Andreas, así que los demás cuando me quite el Game Pass los dejaré de tener y solo me quedaré con el San Andreas. Y tengo un 70,3% de memoria llena. Hay que decir que tú le puedes meter un USB 3.0 de 128 GB o más y entonces muchos de esos juegos los puedes guardar en el USB y tienes la memoria de la consola mucho más vacía. ¿Qué pasa? Que si a ti te preocupa la memoria, infórmate bien sobre qué juegos puedes meter en el USB o no. Los últimos juegos no vas a poder meterlos en un USB. Tendrás que meterlo en la memory card esa como yo la llamo, que eso es carísimo y vale casi como la consola, así que no merece la pena. Al menos de momento, supongo que con el tiempo ya bajarán de precio. Esta consola está diseñada para que tú pagues el Game Pass cada mes y entonces tienes una variedad de juegos y vas probando esos juegos y como tienes poca memoria te da igual porque borras un juego cuando te lo pasas, ¿para qué los quieres ahí? Lo borras y luego te instalas otro, lo pruebas que no te gusta, lo borras, este te lo quedas, bueno, y vas probando muchos juegos. Pero tampoco tiene por qué ser así, porque si directamente no pagas el Game Pass, pues te puedes comprar el juego, entonces te compras tú los juegos que tú quieras. Yo por ejemplo me he comprado el del San Andreas y hay juegos que son muy baratos y encima los puedo guardar en un pen, así que no tengo problemas de memoria con esos juegos. Pero aquí tienes que tener cuidado porque el juego que tú compres ya no lo puedes vender, no es como el de la Play que te compras uno y cuando te cansas pues lo vendes. Pero bueno, eso también pasaba con la Play 4 en formato digital, cuando te compras uno pues tampoco lo puedes vender, pues lo mismo. Entonces si tienes la Play 4, ¿merece la pena comprarte la Xbox Series S? De momento mira esto. Jugar al San Andreas en esta consola es una pasada. Ya solo viendo esto me trae un montón de recuerdos, la calidad de colores es una pasada, el brillo como se ve, los gráficos, pues a ver, pues los gráficos son los que son de hace casi 20 años, pero los colores son una pasada. El brillo, el cielo, la línea entre color y color, se ve muy bien. Hay que decir que este juego también lo venden en formato digital para la Play 4, porque la Play 4 no es retrocompatible, pero algunos juegos muy buenos sí que los ponen en formato digital. Pero mira esto, mira, mira. Mira el disquete ahí. Si es que mira el disquete. Si esto hoy en día ya no se ve.
Pues esto me trae a mí muchos recuerdos. Y lo que quiero decir con el San Andreas es que la Xbox es una consola de última generación que puede jugar a juegos muy modernos con muy buenos gráficos, pero también puede jugar a juegos de tu infancia. A lo mejor no están todos, pero la mayoría sí que están de los juegos viejos en formato digital. Tienes que tener en cuenta eso, que es formato digital, que no vas a poder meter un CD, y la memoria, que si más o menos te gestionas qué juegos quieres y dónde puedes guardar estos juegos en la memoria interna de la consola o en un pen extraíble, porque como te líes a meter juegos te quedas sin memoria. Entonces, si tienes la Play 4, ¿merece la pena pasarte a Xbox? Pues depende, porque por ejemplo este juego que estáis viendo, este es específico de Play y no lo vas a encontrar en Xbox, al menos de momento. Así que si te gusta jugar estos juegos sí o sí, no te pases a Xbox. Pero bueno, si te compras la Xbox, no creo que te arrepientas. Déjame en los comentarios si te pasarías a la Xbox Series S teniendo la Play 4. Y ya sabes, dale un buen me gusta si el San Andreas te ha traído muy buenos recuerdos. Compártelo, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.